Fui a visitar a unos familiares al estado de Veracruz. Habían recibido en su casa una figura de la Virgen de Fátima. Todos le rezaban con muchísima fe, hasta que de pronto, y para sorpresa de los que estábamos presentes, la Virgen comenzó a llorar sangre. Tengo otro relato que contarte. Es otro rumor oscuro. Pues ¿Qué tal, bandita? ¿Qué onda? ¿Qué onda? bienvenidos a este episodio, ¿no? Un poco polémico. Muy polémico. El más polémico, diría yo, que vamos a tener. Hasta Daniel. Hasta cierto punto me alegra hacerlo al principio. Porque no manches, nadie nos ve tanto. Antes de que llegue Entonces más no vamos a tener oídos. tanto hate. Claro. Antes que nos hagan a piedrazos. Pero no deja de ser interesante, la verdad. Es que yo también me alegro de que sea de los primeros que toquemos porque pues nos va a dejar ver también cómo pensamos nosotros, ¿no? Así es, y pues obviamente un tema que muchos podrán sentir ofensivo cuando, o sea, porque hay muchas religiones que si hablan de ellas se pueden como que tomar personal esto. Entonces, aclarar de una vez que nuestra idea no es ofender a ninguna religión ni a ninguna creencia, simplemente vamos a dar nuestro punto de vista sobre lo que sabemos y sobre lo que nosotros mismos creemos. Así es, sí Sí, es muy importante. Es muy importante declarar eso. Realmente yo en este tipo de temas suelo ser un poco más agresivo. No lo digo porque mi intención sea atacar, sino que son creencias. Entonces, yo con lo que creo sí suelo ser un poco más no firme, pero sí más estar a la defensiva. Es realmente ese el problema. Ok. Bien, entonces no pasa nada. Digo, acá para eso está, para eso es como un foro abierto a expresarnos lo que creamos y A ver, pues a eso venimos. Realmente yo quiero preguntarles para ya como que iniciar esto, para ustedes, ¿qué es esto, no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es para ustedes una religión? A ver, Arturo, dinos. Pues como una definición tal cual de religión es, digo, no sé exactamente y creo que mejor porque así puedo expresar con mis propias palabras qué es. Pues yo creo que justo es un tumulto de creencias, de cómo las personas rigen a través de un ser llamado Dios, cómo rigen sus vidas y cómo manejan moralmente su vida a través de sus acciones, más bien a través de su vida, ¿no? Yo creo que a grandes rasgos es eso. La moral con la que vives tu vida. Claro, y más por el hecho de que
cada religión pues sí tiene sus propias reglas que ellos siguen. A veces pues son muy parecidas, pero en otras pues sí se nota la diferencia de más que nada de las acciones y, como dices tú, Arturo, su moralidad. Y creo que la moralidad puede ser subjetivo. Lo que yo crea moral, tal vez para otra persona pues lo vea de diferente manera, ¿no? Claro, claro, justo eso es algo es de lo más importante, pero también pues las religiones tienen como constante ese ente divino, ¿no? Un todopoderoso, un ser omnipotente, un ser Dios, ¿no? Que ahí sí la palabra por mero significado, pues es la persona, la deidad que rige el universo, el mundo, todas las vidas, todo lo físico, ¿no? Sí. Y lo espiritual, por supuesto. ¿Y tú qué nos puedes decir, Daniel? Creo que perdimos a... Una disculpa, ya regresé. No sé si me ven pantallas, espero que me puedan escuchar. Hay unas fallas técnicas de repente que suceden y pido una disculpa antemano. ¿Sí me están escuchando bien, entonces? Sí, te escuchamos. Bueno, creo que no me estoy viendo, pero yo quisiera decir que religión, yo por lo que he llegado a adentrarme un poquito, son aquellas como que prácticas que tienes tú o con esa cercanía a una deidad. En este caso podría ser Dios. Lo que mencionabas tú, Arturo, como las costumbres y la moral serían esos como que comportamientos. Entonces, eso lo podríamos llamar como iglesias. Un como que conjunto de personas que se reúnen para poder hacer esas prácticas de acuerdo a un cierto reglamento, una cierta orden para poder conectar con esa divinidad. Ahora, de acuerdo a la iglesia, es como se generan esas costumbres para hacer esa conexión con la divinidad. De ahí es como que solemos como que confundir muchas veces el hecho de que una religión es diferente a la otra, cuando en realidad la religión es lo mismo, pero la gente lo hace de diferente manera. Ok. Y bueno, o sea, hablando un poco como que entrando en el tema de la ciencia, creo que es importante saber que la propia psicología admite que como seres humanos todos nos tenemos que aferrar a algo, a creer en algo, ¿no? Algo más grande que nosotros, simplemente para guiarnos por un camino y para mantenernos sanos mentalmente. Eso me pareció curioso porque pues muchas personas pensarían que la ciencia está completamente en contra de la religión. Una vez leí algo que decía que la diferencia entre la ciencia y la religión era que la religión creía todo sin dudar, o sea que la fe se basaba en básicamente creer sin cuestionar nada. Y sí, como si estuvieras adoctrinado. Y por otra parte, pues la ciencia tienes que dudar de todo para creer, ¿no? Dudas de todo, lo compruebas y ya es como admites que algo es real o no. Sin embargo, pues hay muchas veces que la propia ciencia no puede explicar ciertos acontecimientos que suceden día a día y quedan como eso, ¿no? Como asuntos sin explicación. Sí, yo creo que en esa palabra radica la diferencia entre la ciencia y la religión. O sea, la palabra fe es muy fuerte y justo. La fe, que tú tengas fe implica que creas a ciegas casi, ¿no? Y la palabra ciencia y la ciencia por sí sola, pues tiene un método que pues de hecho es el método científico de investigación para crear teorías
y las teorías o se refutan o se comprueban, ¿no? Entonces, son dos caminos que a lo mejor justo, ¿no? Yo lo pensaba mucho y yo lo razoné, digamos. Eh, Cuando un científico tiene una teoría, se basa, por supuesto, en hechos reales, pero pues, yo creo que también tiene un poco de fe, de él cree que su teoría es real. Entonces yo siempre he creído que dentro de la fe, dentro de las teorías científicas y en este método, yo siento que todos tenemos cierto grado de fe en lo que podemos comprobar o no. Bueno, yo para comentar esto de la fe, sí siento que confundimos mucho el hecho de la fe con la educación, religiosa, porque realmente es lo que manejan. En en la religión siempre, bueno, en cualquier iglesia te van a decir que creas de una manera impuesta. En este caso, adoctrinada, tanto que se ha manchado el mismo concepto de la fe. Puedes creer en algo y puede ser cualquier cosa, cualquier hecho, cualquier persona. Incluso en lo divino puede ser. Este, Hay muchos científicos que incluso tienen mucha fe en lo que hacen. Entonces ese lado de la ciencia y la fe no es, como dicen ustedes, no está nada despegado. En el hecho de la ciencia es que la misma ciencia también atribuye muchas cosas que no en la religión, sino en lo que trabaja la religión, los evangelios, que son los que normalmente los utiliza, la misma ciencia los ha apoyado, porque siempre desde sus inicios, desde la filosofía, la ciencia ha estado preguntándose de eso. Trata de buscarle una razón. Y por buscarle una razón, siento yo que muchas personas le buscan la contraria. En lugar de buscar una respuesta, que es lo que quiere hacer la gente o la humanidad con con la ciencia, como que mucha gente la sobreentiende y tratan de atacar algo. Y sin embargo, como la ciencia te ofrece un resultado, más bien nos enseñan siempre los resultados sin comprender todo lo que hay de fondo, todo lo que se investigó, y ven algo tan tangible, ya es más fácil para una persona que consume ese tipo de información decir, es que en la religión o los creyentes nos tratan de engañar o nos tratan de meter ideas. A lo mejor sí, hay unas iglesias que que no se salvan de ello, pero el problema es que se olvidan que la misma ciencia en su momento también abordó el tema de Dios como una verdad, el tema de un creador, el tema de una deidad o de la misma fe. Incluso el alma, la misma ciencia, no es que no la quiera comprobar tangiblemente, sino que la trata de separar del ser, la esencia de cada una persona, que eso es a lo que llamarían alma. Y ese es un tema bien interesante, el alma. La verdad es que dentro de mis tareas, de las tareas que tenemos como equipo, era traer contenido sobre eso y yo tenía ya identificados unos videos sobre el alma, porque se me hace un eje que puede tomar estas dos variantes, ¿no? El alma se puede justificar por medio de la religión, de la fe, como lo queramos ver, y se puede justificar de la manera científica, ¿no? Tenemos argumentos para creer o saber de ella, ¿no? Porque ya no sé ahorita qué palabra utilizar, creer por fe o saber por ciencia, pero Es ¿qué que este es opinan un problema. ustedes? Yo creo que ahí, aquí hay un tema que confundimos mucho, que es el argumento. Porque cuando decimos argumento, queremos algo conciso. Algo que yo como espectador pueda ver, te lo pueda corroborar y pueda estar de acuerdo contigo. Pero el argumento a veces no siempre es eso, que tú puedas verlo y puedas pensar igual que yo. Porque a pesar de que yo vea eso, tú mismo me puedes decir que está mal. Más bien sería tener una corriente de pensamiento. Bueno, yo siento, ¿no?
Pues es que justo es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Expresando cada quien qué es lo que cree. Y eso es lo que me gustaría a mí saber, por ejemplo, del alma. ¿Qué piensan ustedes? ¿A cuál le van un poquito más o las dos se les hacen razonables? Y si quieren yo les enumero mis razones, ¿no? Está esta parte de manera científica, digamos, que se me hace súper interesante, que cuando falleces hay creo que son 21 gramos de Eran peso 5. que está perdido. Ah, eran 5, la verdad no recuerdo, pero es una cantidad. Sí, ¿no? una cantidad, ¿no? Sí. Ujú. Y dicen que pues es esta parte del alma, ¿no? Que nunca han podido comprobar y ya se han hecho varios estudios, ¿no? Y en la parte científica, pues el alma en realidad es lo que perdura, que ese es otro tema bien extenso, después de la muerte, ¿no? Dejamos nuestro cuerpo físico, pero lo que resiste y de lo que estamos en realidad, nuestra esencia es el alma, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este tema? Es que al final lo decíamos en el capítulo pasado con Daniel, que al final somos energía, ¿no? Y por la ley de, ¿cómo se llama? De que se preserva la energía, de que la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma, tercera ley de Newton. Pues al final toda esa información energética debe de quedar en alguna parte, ¿no? Entonces yo siento más bien que el alma sería por esa parte de esta información, como si nos tratáramos de un software. Cada personaje tiene una línea de código que lo representa, y yo siento que esta información quedaría vagando por el universo, ¿no? Así yo lo entendería al alma, más hacia el lado religioso y de ciencia ficción, más que a la religión, más que a lo espiritual. En tu caso, Daniel, ¿tú qué opinas del alma? ¿Lo volvimos a perder? Arturo, ¿me escuchas? Ya estamos en vivo de nuevo. Sí. Ya, jálate. Mira, perfecto el sonido. Así, hablando de que ya alguien se murió, mira el sonido de fondo perfecto. El sonido de precisamente. Fondo, perfecto. El alma, sí hablamos del alma. El alma como una que se ha ido, como los carros allá afuera, o el que esperemos que no se haya ido ya. Pero ustedes, ¿a dónde creen que vaya? ¿Ustedes sí creen que haya un infierno? Porque he escuchado por ahí que hay grabaciones que hablan precisamente de los infiernos. Que hay un lugar así donde la gente que dañó a otras personas e irrumpió la moral dicha por Cristo y los reglamentos que fueron de Dios llevados a la gente por Moisés. ¿Ustedes qué piensan? Pues es que están las tres partes, ¿no? O sea, en una que queda como en el limbo, que es cuando mueren, por ejemplo, en accidentes o de forma violenta, que se quedan en el lugar donde pasaron los hechos, o aquellas almas que no logran trascender. Luego pues está el cielo, que ahí es donde por la moralidad, o sea, si fuiste una buena persona a lo largo de tu vida, pues vas y descansas, el descanso eterno. Y por otro lado, lo contrario, ¿no? De si te portaste mal, si hiciste cosas malas, pues entonces te vas al infierno. Entonces eso sería como... creo que como que lo más el más universal, ¿no? Porque se supone que si tú alcanzas la divinidad o el cielo, en este caso, es donde tu alma descansa. Ese estado es porque cumpliste las reglas de Dios, ¿no? Que ya espero podamos hablar de él un poco más en profundidad después. Pero no, mientras sí me encantaría esa parte como que oscura de decir cómo sería el infierno. Ese lado, que si yo llego, ¿qué sentiría, no? Es que estamos condenados
según la religión católica, que es la que más conozco y aún así no la conozco del todo, pues prácticamente estamos condenados casi todos, ¿no? Obviamente existe la salvación del arrepentimiento. Si en el último segundo de tu vida te arrepientes de todo, creo que eso hace que pero te tienes que arrepentir de corazón otra vez con fe, ¿no? Ujú. Y cierto, Sí. con eso te ganas otra vez el paso El paso al paraíso. cielo, ¿no? Pero si no lo haces, pues prácticamente si naces y no te bautizas para esta religión, ya fuiste, ¿no? Ya es el pecado Eres del diablo. original, entonces pues ya tienes tu pase directo al infierno, ¿no? Y podemos ver el video en el que salen los sonidos del infierno para ver qué le espera a la gente que no tienda a su fe cristiana, católica o musulmana, la que quiera, ¿no? Porque creo que el infierno es universal. Es sufrimiento, es dolor, es llanto, es todo menos un estado de armonía. Sí, claro, eso no cabe en la moral, ¿no? En la duda, ¿no? Con lo que nos enseñan en el catecismo, ¿no? Bueno, Independientemente... Ajá. O sea, para ir ya entrando en lo misterio, ya en lo que nos compete a nosotros, y no porque no somos religiosos ni somos No tanto. no queremos darles el sermón. Nosotros venimos a hablarles de terror y de cosas paranormales, ¿no? Les quiero platicar que este video se grabó en Siberia. Era un grupo de mineros que estaban haciendo pues, una excavación, estaban haciendo un pozo y cavaron durante 14 kilómetros y encontraron como una abertura más grande, o sea que bajaba aún muchísimo más. Entonces pues ellos se sorprendieron al ver este abismo y decidieron mandar equipo especial para medir, ¿sabes? O sea, equipo para medir temperatura, cámaras, y mandaron micrófonos que empezaron a detectar los sonidos. Y cuando sacaron estos micrófonos y comprobaron lo que se escuchaba, esto fue lo que se escuchó. Y antes de que me digan sus opiniones, quisiera seguir hablando más al respecto de este video, porque esto sí lo voy a leer porque me pareció muy interesante. En esta expedición estaba comandada por un doctor llamado Asakov. Y justamente hablando un poco de lo que decíamos de que la ciencia está peleada con la religión, pues este hombre siendo un científico, pues obviamente trata de buscar la lógica en esto. Sin embargo, voy a citar sus palabras, que dice: la temperatura alcanzaba hasta los 1000 grados centígrados, lo que era más de lo que nosotros esperábamos. Parece más como un infierno en llamas que se encuentra en el centro de la Tierra. El último descubrimiento fue, sin embargo, lo que más nos conmocionó. Tanto así que varios científicos tuvieron miedo de continuar con el proyecto. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos
convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran, en momentos, unos sonidos débiles, pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo, pero después de algunos ajustes comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas, gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Entonces, pues justamente lo que decía, ¿no? O sea, este personaje lo que te dice que en ese momento, o sea, cuando él escucha estas grabaciones, él, a pesar de ser ateo, porque dice, yo soy ateo, sin embargo, después de lo que escuché, les puedo decir que al menos el infierno existe, ¿no? O sea, como que dice, no sé si hay un cielo porque eso no lo vi, no lo grabé, pero pues al menos les puedo decir que el infierno sí existe, porque aquí sí tengo las pruebas, ¿no? Obviamente después de estos eventos la mitad de los trabajadores renunciaron y pues se quedó en eso, ¿no? En qué era lo que habían escuchado. Ahora sí, díganme qué opinan. Está bien interesante. Bueno. Porque justo es ahí está cayendo este debate que estamos teniendo ahorita, si lo podemos llamar de alguna manera. Lo vemos ejemplificado, ¿no? Es una persona científica que tiene una formación científica en un país mucho más desarrollado que, por ejemplo, el nuestro, y seguramente no tenía tan arraigadas estas creencias, ¿no? Y él lo admite. Entonces, son este tipo de cosas las que te hacen al menos dudar de la existencia de esta espiritualidad, si lo queremos ver así, de este mundo paranormal. Y lo menciono porque justo, ¿no? Casi creer en uno es creer en otro, ¿no? Pero el científico aferrado a su método, pues él creyó lo que vio. Él cree lo que ve y de todos modos es impactante, porque aparte yo tuve oportunidad de escuchar el audio un par de veces antes de esta transmisión y de verdad se distinguen gritos de verdad, algunos parecen de sufrimiento, otros parecen como lamentos, hay susurros. Entonces sí te viene a la mente cómo nos retratan el infierno, ¿no? Que es tal cual ir a sufrir por la eternidad. Y acabas a mí de lo mencionar. Personal. Ajá, continúa, bueno. Daniel. No, continúa. Ya, bueno, sí. que creí que ya había terminado y no sé si quisieras terminar de complementarlo. No. Para que yo entre lo mío, que sí es un poquito diferente. No te salgas del tema, Daniel, por favor. No, es que a mí en lo personal me genera ese morbo de saber qué hay más allá, ¿no? A través de la muerte. En este caso, él, como está hablando del infierno, es lógicamente lo que a nosotros se nos ha enseñado de qué es lo que pasa cuando mueres, si cumples o no cumples, lo que decíamos antes de ver el video. Entonces, eso es lo que a mí me genera más morbo, aparte de la ambulancia. Cuando yo vi el video, igual como Arturo la primera vez, igual también me quedé como que impactado, con miedo, ¿no? Pero me trajo la atención porque la muerte es algo desconocido. Le tenemos tanto miedo a la muerte de cierta manera que queremos saber más de ella, ¿no? Entonces ese científico, esa persona que dijo ser alguien que es ateo, y hay que retomar que el ateísmo es tener en cuenta a Dios también, bueno, esa persona involucró mucho a la ciencia, ¿no? Porque ya se presentaron, lo que decía yo al principio, pruebas específicas de uno de sus experimentos, que fue bajar un micrófono a cierta distancia. Sabrá quién sabe cómo lo hicieron, porque primero va el taladro y luego va el micrófono, y no sé si habrá regresado
el taladro con alguna muestra, o habrá regresado el micrófono con algún rasguño, o si ese científico intentó meter ahora una cámara, o la misma institución donde trabajaba le dijo, no, tú estás loco y no te voy a creer, y me metes en problemas a mí, mi credibilidad, porque volvemos a lo mismo, a las creencias de cada personas, que a pesar de que te presento los hechos, yo simplemente puedo no creerte. ¿Por qué? Porque parte de la ciencia necesitas tú a un grupo de personas que digan que esto sí es aceptado científicamente y esto no. Un ejemplo para mencionarlo es a Plutón, que dijeron que era un planeta y los que decían que no era un planeta. Ahorita, como un grupo de personas dijeron que no era un planeta, la ciencia dijo, bueno, dimos esa como que conclusión, que la ciencia dice que no es un planeta. Lo mismo ocurre con este video. Si un grupo de personas dijera, ya sea de alto renombre o incluso anónimos, pero respaldados por instituciones, saben que ahí está el infierno, igual y yo siento que la ciencia o la gente que estudia ciencia va a querer meterse más a precisamente ese agujero, y a mí me causa una mala impresión que no hayan querido darle seguimiento a este evento, ¿no? Y es que a veces es el propio temor a conocer más, porque si bien dices que sí, a veces como personas queremos saber más, pues también está el temor de no querer saberlo, ¿sabes? O sea, por miedo a lo que vayamos a encontrar, ¿no? Porque incluso este científico lo que dice, aparte de pues no puedo decirte si existe un cielo porque no lo he visto, pero al menos puedo asegurarte que hay un infierno. Pero a su vez el científico te dice, aún así, sea lo que sea que allá está abajo, ojalá que se quede allá abajo, ¿no? Entonces, ahí pues te da el pie de que pues no quiere saber más allá, porque pues ya sería como meterse a más. Sin embargo, Arturo mencionaba algo muy importante, y es que es la imagen que todos tenemos sobre el infierno. ¿Ustedes cómo se imaginan que es el infierno? Pues, o sea, específicamente visualmente. Todo lo contrario al pero al háblame, paraíso, ¿no? Háblame visualmente. Visualmente, visualmente tangible, no creo tener una respuesta tan específica, porque siento que es más espiritual. Visualmente yo lo vería negro, vería todo lo que me causa un horror a mí como persona, todo lo que yo en vida le tenía miedo, yo lo vería ahí real. Entonces, a lo mejor a ti lo que te da miedo es una cosa diferente totalmente a la mía. Pero la idea recuerda, ahí es torturar. Aquí recuerda lo que te muestran en películas, lo que te muestran en caricaturas, en series, en la literatura. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo presentan ahí gráficamente? Ajá. Dime, Arturo. Pues tal cual, ¿no? El infierno es como una caverna cubierta de llamas. O sea, esa es la imagen como más clara que tengo, pero está la referencia, por ejemplo, del infierno por etapas, ¿no? Que dependiendo los pecados que cometiste, la verdad no tengo el dato correcto, pero dependiendo el dato, pues te vas a una parte específica, ¿no? Hay un lugar donde se ahogan, ¿no? Te estás ahogando todo el tiempo y mueres infinidad de veces, ¿no? Hay otras veces que... Un momento, ¿es el infierno de Dante Alighieri el que describes? De los 7 niveles. No sé si es ese, o sea, conozco el mural o la pintura, pero no... Yo, por ejemplo, y me hace mucho alusión también a los caballeros del Zodiaco, porque también lo retratan un poco así en el pasaje de Hades, ¿no? Pero no me quiero meter ahí, pero está súper interesante esta parte, y como dice Chris, visual, porque el chiste es que la gente está sufriendo todo el tiempo, y yo creo que este audio que escuchamos sí lo refleja. O sea, yo lo escucho y automáticamente mi cerebro me trae a la mente gente quemándose, gente sufriendo, gente, no sé, a lo mejor el mismo diablo la está castigando. Y también sé que, por ejemplo, el diablo no está solo, ¿no? El infierno no es
no es nada más el diablo y ya, está plagado de demonios. Así es. Y pues justamente Daniel mencionaba el infierno de Dante, y hacia allá iba lo que les iba a decir. En realidad esta imagen que nosotros tenemos del infierno, que en llamas, todo se lo debemos a Dante Alighieri. O sea, fue el primero que dio una descripción del infierno, porque de ahí en fuera, o sea, la iglesia jamás había dado una descripción de lo que era el infierno, hasta que llegó Dante con su libro de la Divina Comedia, su literatura, sus cantares, a describir lo que era el infierno. Y a partir de ahí fue que se popularizó esta visión de lo que era. Y ahí es un poquito de lo que mencionábamos del control de masas por parte de las religiones, porque ahora tenían algo con que espantar, por así decirlo, a la gente, ¿no? Decirles, pues si te portas mal, si no sigues mi religión, te vas a ir a este lugar, ¿no? Este lugar que describe tu sufrimiento, hecho, por no seguir las normas de esta religión. Entonces, a partir de ahí fue que pues sí, las personas, por ese miedo, como dicen, no, pues mejor me pongo a rezar, ¿no? Me pongo a creer en esta religión, porque si no voy a terminar sufriendo aquí. Ajá, de hecho, y en el Apocalipsis de la Biblia de según San Judas, hay una parte donde menciona que el mismo infierno va a llegar aquí a la tierra, ¿no? Por una especie de purga. Es una como que descripción. Y de hecho hay un video que me gustaría que viéramos, precisamente de cómo se anunciaría ese infierno en la tierra al que llamamos Apocalipsis, con una serie de trompetas. Bueno, es que en realidad esas trompetas no son trompetas, vaya, Daniel. Bueno. Y esa bueno, no son las trompetas. Era un poco el debate de lo que decía la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia explicando ciertos acontecimientos. Entonces primero vamos a ver el video para que nos pongamos en contexto. Vamos. Este video fue grabado este mes, el primero de este mes, en el estado de Puebla. Lo curioso es que no fue el único usuario que lo presenció, que lo escuchó, porque en cuanto estaba sucediendo esto, varios usuarios empezaron a tuitear, ¿no? Y en especial le empezaron a tuitear pues sí, al Twitter oficial del estado, como tratando de saber qué era lo que estaba pasando. Y pues justamente el sonido que refleja, pues parecieran ser trompetas, ¿no? Entonces pues la gente estaba espantada, porque justamente una de las señales del apocalipsis es que se van a escuchar 7 trompetas, y conforme cada trompeta se vaya escuchando, una catástrofe se va a liberar. Entonces pues obviamente las personas con esta creencia de las señales del apocalipsis pues se espantaron, ¿no? Sin embargo, fue el propio gobierno el que tuiteó, como para calmar a la raza, que se trataba más bien de un evento natural.
un evento meteorológico llamado Cielomoto, el cual consiste en que hay dos corrientes de aire, una fría y una caliente, que al chocar producen estas ondas sonoras. Sin embargo, también como que metiéndome un poco más a leer respecto a este tema, otros decían que más bien esa era una de las respuestas, porque en realidad no tenían una respuesta concisa y fija, una que pudieran catalogar como ley, que no se pueda refutar, porque pues otros mencionaban que más bien se trataba de por la propia actividad humana, cambio climático o el propio uso de maquinarias como los aviones que producían este sonido. Sí, a mí me interesa cómo entra el lado lógico y el lado de la razón para explicar este tipo de eventos, ¿no? Porque, como dice Chris, puede ser como el viento chocando con el aire de diferente temperatura. Ustedes han escuchado a la brisa cuando pasa en un campo abierto y choca con ustedes, ¿no? Se escucha ese sonido, ese como que silbido. Ahora me imagino que en una tormenta mayor, pues sí, se escucha el viento de diferentes maneras. Aquí el único detalle es que también hay vientos arriba, más arriba de lo que estamos nosotros. Esos a lo mejor no llega ese viento aquí abajo, pero nos pueden llegar esos sonidos, ¿no? Ahora, hay un relato, o sea, porque también esto lo hemos escuchado aquí en la casa, esos sonidos. Y, o sea, a mí lo que me parece interesante es una vez cuando esto se da a conocer. Me refiero a que, o sea, antes de que lo presenciáramos aquí en la casa, nadie había hablado sobre el tema, ¿sabes? En cambio, cuando sucede y las personas empiezan a relatar lo que escucharon, de pronto te enteras que a lo largo del mundo ya está pasando. No sé si me explico. O sea, como que de un momento a otro, ahora sí ya empieza a suceder recurrentemente, cuando antes, o sea, nadie había visto, pero en cuanto ya sale, ¿no? Y sacan su explicación, ya de repente empieza a pasar en todo el mundo y de forma pues, más recurrente, vaya. Sí, es extraño. Es extraño porque de igual manera yo ya logré presenciarlo, digamos, real. Y de verdad, o sea, tú sientes que el sonido está justo arriba de tu cabeza, ¿no? Yo sí quiero recalcar que justo Chris dijo, es una teoría, ¿no? Es lo que contestó el gobierno porque es lo que creen que es. Pero, porque tienen que responder algo, ¿no? A veces. Sí, claro, pero está esta posibilidad también que es algo que seguimos sin entender, ¿no? Yo por ahí logré escuchar también una teoría de que eran ese fue sonido de moto. de naves ovnis, ¿no? De naves extraterrestres o como sea, y digo, para teorías pues hay de diferente índole, ¿no? Exactamente. A mí me gustaría ver si llegara a ser una nave espacial, para que haga ese ruido, de qué tamaño ha de ser, ¿no? Yo creo que sí ha de eclipsar una ciudad. Pero a mí me impactaría más ver que la nave llegue así como que descompuesta y se caiga. Creo que caería. Como esa película es Distrito 9, ¿no? Creo que se llama la película, donde viene una nave y se queda varada, descompuesta, y que primero pues la raza la ve y pues qué onda con esto, ¿no? Pero ahí se quedó varios meses, no me acuerdo cuánto, y ya hasta que dijeron, no, pues ya tenemos que ir a ver qué está pasando, ¿no? Y ya entran a la nave y pues ya de tanto tiempo que pasó, pues ya los aliens que estaban allá adentro pues ya estaban con desnutrición, ya muriéndose, ¿no? Spoiler alert. Salen de que... Película del 2005, güey. Si no la viste. Güey, sal, güey. Voy a pedir ayuda, güey. No, güey, ¿qué tal si me hacen algo estos güeyes, no? Ya la vi un par de veces. Está interesante la manera en cómo es que no manejaron el guión esta vez en esa película.
pues distinto, Sí, ¿no? O sí. sea, no es el típico te vienen a invadir, simplemente se vino a descomponer Sí. aquí. Ajá, sí. Llegaron valiendo madre, sí. Ajá, sin tocar el timbre. Y pues Bueno, ya bueno, regresando un poquito al video. Ajá. lo que Yo como que... A ver, tú vas, lo vas, que, vas. tú lo que qué. Bueno, yo lo que como que quería poner en duda del lado religioso, sobre todo lo de las estas trompetas, es que como el infierno y esta idea del apocalipsis fue una creación muchísimo después de las escrituras de los evangelios, pues como que sí me cuesta ya un poco a mí en lo personal creer que sea algo relacionado a Dios, ¿no? Al Dios que creó al cielo y a la tierra y al ser humano. Bueno, lo que nos dice las iglesias y las religiones. Eso está bastante interesante y yo lo he pensado mucho, no ahorita para platicar con ustedes, sino desde antes. O sea, a mí siempre me ha quedado claro, y no sé qué ustedes piensen, que Jesucristo, hablando de la religión, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que nació en Israel, yo sí creo firmemente que sí existió, ¿no? Y si hay alguna prueba de que Dios existe, creo que la que más se podría acercar es que este personaje con todos los poderes divinos que existieron, porque tal cual él fue un ser humano que yo lo veo como casi un semidios con poderes para demostrar que Dios existía, yo creo que es esa. Y, y quiero que veamos un video que les voy a explicar un poquito antes el contexto. Seguramente lo han visto porque ha estado en todos los canales más famosos, ¿no? En History Channel, en Nat Geo, y justo lo que quieren saber es si realmente una túnica, un sudario, que está aquí perdido en la historia y en el tiempo, si es realmente el sudario con el que cubrieron a Jesús después de haberlo crucificado, ¿no? Y fue el sudario que quedó en el reposet, digamos, donde estaba él ya muerto digamos, ahí es la parte de esta y de la historia, el pasaje de la historia de la religión donde resucitó y pues quedó este sudario con la figura de Jesús, ¿no? Ok, Si ajá. quieren lo vemos y luego comentamos qué opinan. Ok, entramos video. La Catedral de Turín, al norte de Italia. Aquí se encuentra la reliquia sagrada conocida como el Sudario de Turín. Un largo trozo de lino que al ser fotografiado muestra la inquietante imagen de lo que parece ser un hombre crucificado. El sudario de Turín es una pieza antigua de lino que mide unos 4 metros de largo por 1 metro de ancho. Su importancia radica en que en él hay una impresión muy tenue de un humano que aparentemente fue crucificado, lo que concuerda con lo que dice la Biblia sobre Jesucristo. Muchos creen que este sudario, esta reliquia, fue la mortaja funeraria de Jesucristo y que muestra los estigmas de su crucifixión. El sudario de Turín tiene una historia fascinante y la pregunta ¿es auténtico? Los que lo niegan dicen que no, que fácilmente puede ser una falsificación. Alegan que un cuerpo nunca dejaría una imagen así, que los químicos de un cuerpo embalsamado no producen ese efecto. Pero los que afirman eso no pueden explicar cómo apareció esa figura ahí. No está pintada, no parece ser un pigmento aplicado a la tela. El sudario ha sido estudiado por algunos de los mejores científicos e investigadores del mundo. Y a pesar de que todos los conocimientos científicos y los equipos empleados, aún no sabemos cómo se produjo la imagen en ese trozo de tela.
Y esto es lo que nos sigue fascinando de él. No importa cuáles sean tus creencias, bien seas un devoto cristiano y creas que esa es la imagen de Jesucristo resucitado, o bien creas que eso fue producido por algún otro extraordinario fenómeno metafísico, no puedes sino quedar fascinado por el hecho de que esta extraordinaria reliquia no pudo haber sido producida por ningún método que podamos identificar en el siglo XXI. ¿Es realmente el sudario de Turín una reliquia divina? ¿Una prueba tangible de la existencia de un poder omnímodo? En 2011, unos científicos italianos probaron que el sudario de Turín fue creado por un destello de luz sobrenatural. Un destello de luz de otro mundo. En mi opinión, el sudario de Turín es la prueba de que Jesús se transformó en un ser de luz y que se proyectó a través del sudario de Turín. ¿Realmente contiene el sudario de Turín la imagen de Jesús crucificado? ¿O este objeto sagrado podría ser algo más? ¿Podría de hecho ser prueba de una increíblemente avanzada tecnología de otro mundo? Primero, perdón por el comercialote que duró un rato, pero la verdad es que sí quise ponerlo completo porque se me hace que engloba bien las dos razones que en este momento estamos debatiendo, ¿no? O sea, la religión católica y todas las que giran a través de este personaje, o sea, es tal cual es su reliquia más preciada porque para ellos es la prueba irrefutable de que Jesús escribió existió, que diga. Y yo personalmente sí quiero como aceptar que yo sí creo que Jesús fue una persona que realmente existió, ¿no? O sea, a lo mejor fue solamente un profeta, una persona que podría manipular muchas masas, no lo sé, ¿no? Todavía no descubro, no he pasado al siguiente nivel, pero sin embargo creo que sí es una pieza que está en medio de estas dos, de estos dos temas que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Chris? Pues en principio, pues justamente, o sea, es un sudario el cual se le han hecho pruebas, ¿sabes? O sea, no es como que llegó alguien, lo puso ahí y diga, ya es real, ¿no? O sea, ha sido una prenda que pues ha recibido varias pruebas para tratar de explicar su origen, ¿no? Y qué es lo que te dicen, pues es que no se le encuentra de cómo puede estar esa imagen plasmada, pues no se conoce ninguna técnica conocida para que pudiera quedar impregnada esa imagen. Sí, claro. ¿Qué opinas tú, Dani? Bueno, yo referente a lo que acabo de ver son como que 3 puntitos. El primero es que me encanta cómo Nachil te hace la referencia a algo fuera de este mundo, ¿no? Al final del video, cómo lo menciona, todo lo vuelve una conspiración. Por eso como que me llama mucho la atención. La segunda es que Cristo sí... Bueno, Jesús el Cristo, sí existió, hay pruebas, la misma ciencia lo reputa con la historia. Él sí era una persona era un filósofo que él se educó en Egipto y fue expandiendo sus creencias, ¿no? Él fue un filósofo que revolucionó. ¿Por qué? Porque él no buscaba la creación del hombre, él buscaba su comportamiento. De ahí es donde nació la moralidad o la moral. Y el Cristo es un apodo nada más, o sea, no es como que haya tenido una relación directamente con Dios, porque él decía que todos somos hijos de Dios. Por eso él se autoproclamaba hijo de Dios. Ahora, regresando un poquito al video, que me gustó mucho. Yo no sé si le habrán hecho pruebas de rayos X, porque muchas veces a la hora de hacer ese tipo de estudios, antes de llegar a despegar la tela, bueno, este tipo de cirio del cuerpo, pues me imagino que deben de pasar un proceso, ¿no? Entonces que no quiero descartar la posibilidad de que haya llegado acá
algún directivo y lo haya metido a una inspección de rayos X para ver un poco más el cuerpo, con el miedo a que cuando quiten la tela se pueda llegar a deformar, ¿no? Y se haya quedado esa imagen. Ahora, respecto a la luz que menciona que llegó de un espacio diferente, el mismo Cristo, en algún momento, o Jesús, llegó a decir que la materia energética en la que nos llegamos a convertir después de haber alcanzado la divinidad, que es antes de la muerte, puede ayudar a que tu mente cree y maneje energías. Y él, después de haber muerto, como retomando un poquito lo de qué pasa con tu energía, él pudo haber reimpregnado en su cuerpo, porque él lo volvió a ver que sigue aquí de alguna extraña manera y quedó esa imagen. Sí, pues de manera de que diga History, como bien lo dices, lo estaba llevando hacia que Cristo era casi casi extraterrestre, ¿no? Pero el argumento de los cristianos es que más bien cuando Cristo pasó a ser esta deidad, que fue cuando renació después de 3 días o algo así, pues tuvo que pasar algo, ¿no? O sea, como tú dices, espiritual, energético, y eso fue lo que impregnó de una manera que pues, no, es lo que no se puede explicar en realidad, de qué manera se impregnó el sudario, ¿no? Digo, ya nada más como conclusión me gustaría a mí agregar un poquito que justo lo, todas siguen siendo teorías, ¿no? Todas siguen siendo teorías y estamos aquí como poniéndolas sobre la mesa y pues es interesante ver cómo dos puntos de vista que podría decirse que son contrarios, cómo juzgan un objeto, ¿no? De diferente manera. Una buena polémica, ¿no? Chris. Y es que, o sea, como yo me quedo muy, muy presente eso de las pruebas científicas. Dices que los rayos X seguramente hicieron rayos X, prueba de carbono 14, o sea, todas esas para identificar en qué época se hizo, ¿no? Todo. Y lo veíamos en las posesiones, ¿no? O sea, no nada más se trata de decir, ay, me posee un espíritu y habla raro y ya la iglesia automáticamente va a llegar un sacerdote y te va a exorcizar. No, ellos tienen un método y en un principio es como tratar de definir si es real o no. Tienen cierto criterio, un cierto manual para poder separar lo que es falso de lo que es verdad. Y en este caso del video, pues seguimos viendo eso, ¿no? Seguimos viendo que están estas pruebas como para primero saber si es real o no.